Muy buenas tardes, mis queridos hermanos de Iglesia Bíblica Emmanuel y amigos que nos visitan. Sean todos bienvenidos una vez más. La verdad que para mí es un privilegio, un honor abrir las Escrituras y predicarles en este día. También quiero aprovechar la oportunidad a las personas que nos están sintonizando a través de las plataformas de YouTube. También bienvenidos. Oro para que el Señor utilice su palabra para edificar a su pueblo y para salvar a los que no lo conocen. Si son tan amables, por favor, quisiera que me acompañaran en sus Biblias el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, vamos a estar considerando los versos del 6 al 11. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones que ya hemos empezado desde comienzos de año, de Primera de Timoteo. Lo estamos haciendo de manera expositiva. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios. Voy a permitirme leer de la versión Reina Valera del 60. Verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene provecha para esta vida presente y la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Señor, damos gracias por tu palabra. Tu palabra tiene autoridad, tu palabra es poderosa, proviene de ti. Con esa palabra, Señor, tú creaste los cielos, creaste la tierra, Señor. Por medio de tu palabra también resucitaste a Cristo entre los muertos, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ha salvado, los que somos tuyos. Pido, Señor, en esta tarde que bendigas este tiempo y ruego por tu ayuda de tu Espíritu Santo, para que lo que se predique, Señor, sea fiel al texto, sea claro, que se pueda proclamar las verdades de tu palabra, las verdades del Evangelio. Y oro para que los uses, Señor, en los corazones de aquellos que los escuchan, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces se evalúa de manera errónea a los pastores basándose en el criterio equivocado. A menudo se evalúa la eficiencia de los pastores, de los maestros. Usualmente se mide por el tamaño de su iglesia, o quizás por su popularidad, sus estudios, el número de libros, por su ministerio incluso. Y aunque estas cosas pueden que tengan cierta importancia, ninguna de ellas son criterios bíblicos válidos para valorar un hombre de Dios. El verdadero criterio por el cual debería evaluarse un hombre de Dios se halla en el Nuevo Testamento, resumido de manera precisa por el apóstol Pablo en la porción que les acabo de leer, de Primera de Timoteo 4, del 6 al 11. El sermón de hoy lo he titulado Las características o cualidades del ministro excelente de Jesucristo. Y a manera de introducción, quisiera hacer mención rápidamente de lo que se habla en los primeros 5 versículos del capítulo 4, para entrar en contexto. En los versículos anteriores al capítulo 4, del verso 6, el apóstol Pablo ha estado hablándole a Timoteo de diversas advertencias acerca de la apostasía. Es decir, que por la influencia de falsos maestros, algunos se desviarán de la fe,
porque estos hombres enseñaban y promovían un estilo de vida riguroso para enseñar, ellos promovían cierto grado cierto estilo de vida riguroso para alcanzar cierto grado de espiritualidad, lo que se conoce como ascetismo. Por supuesto, nosotros sabemos que ningún creyente puede apostatar de la fe y finalmente perderse, porque Dios ha prometido, como dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 12, que Él prometió que preservarnos poderosamente, para guardar nuestro depósito hasta aquel día donde nuestra redención será completada. Por supuesto, esta promesa no está en la Escritura para promovernos a la flojera espiritual. O sea, que por lo menos podamos decir que la salvación no se pierde y que yo tengo seguridad en Cristo y que eso nos da quizás la libertad de desviarnos un poco. No, porque al pensar de esa manera, allí comenzaría precisamente el proceso que lo va a llevar a una apostasía final que evidenciará que esa persona nunca fue creyente. Y haciendo paréntesis, hermano, nosotros tenemos responsabilidades tanto, por lo tanto, la gracia de Dios no debe ser una excusa para nosotros descuidarnos en los medios que Dios nos ha dado para perseverar hasta el fin. Ahora en los versículos 6 al 11 lo vamos a ir desglosando poco a poco. El apóstol Pablo quiere que Timoteo tenga presente como ministro del evangelio la importancia que tiene su trabajo pastoral en esta lucha contra la apostasía y el tipo de ministerio que Timoteo debe ser si él desea enfrentar esta problemática que está amenazando las iglesias. ¿Cómo es el tipo de ministerio que un hombre debe ser, que un hombre de Dios debe ser? ¿Cuál es el criterio verdadero por el cual se debe evaluar a un hombre de Dios? Vamos a enumerar algunas características. En primer lugar, un ministro excelente o un buen ministro de Jesucristo es sobre todo un servidor y advierte a su pueblo del error. Si vemos el versículo 4, dice que si esto se enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Esta frase, serás un buen ministro de Jesucristo, sustenta el resto de la enseñanza de los versículos siguientes, o sea, desde que va del 6 al 16, y lo vamos a ir viendo. Serás buen, esa palabra buen en el original es kalos, que pudiera traducirse también como noble o admirable o excelente. Esa palabra buen, esa también se usa en el capítulo 3 verso 1, en donde dice si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí esa palabra ahí está describiendo lo que se utiliza para describir el ministerio, pero aquí es para identificar al hombre de ese ministerio. Básicamente la idea aquí es que se toma un hombre noble para una obra noble. La palabra ministro allí en el original es diáconos, y aquí se emplea en el sentido de que cualquiera que sirve en algún ministerio, se emplea aquí en el sentido de que para cualquiera que sirve en algún tipo de ministerio a favor del evangelio, a favor de Cristo. Y esa palabra diáconos tiene la idea de operabilidad o utilidad, lo que indica que todas las personas o los que sirven a Cristo son llamados a la excelencia en su utilidad para su causa, para su gloria. Entonces, después de analizar lo inevitable de los falsos maestros en los primeros 5 versículos, Pablo ahora exhorta a Timoteo en cuanto a ser y cómo evaluar al que sea apropiado para ser un ministro eficiente del Señor frente a las doctrinas de demonios que predican estos falsos maestros. La forma de derrotar la falsa doctrina no es solo denunciándola y refutándola. No solamente es eso, sino también que
se puede hacer enseñando y viviendo positivamente la verdad. ¿Cómo? Estableciendo un ejemplo de virtud y fe y devoción y conducta que otros puedan seguir. Esa es la forma de derrotar la falsa doctrina. Y al hacerlo de esa manera, las personas creyentes se librarán de esa herejía y se centrarán en la verdad positiva que las hace espiritualmente fuertes, la palabra, el evangelio. El punto primordial del ministerio, el punto principal o el objetivo es edificar al pueblo de Dios, porque la santificación es más que evitar el error, es ser edificados con la verdad. La frase, si esto enseñas a los hermanos, o sea, un elemento esencial del ministerio es la advertencia. Allí la palabra enseñas viene de la palabra upotitemi, que es un verbo que significa recordar, sugerir. Básicamente este verbo no tiene la idea de ordenar u obligar a las personas a la obediencia, sino más bien se refiere a una persuasión amable, a una persuasión humilde, la manera de enseñar. Y el tiempo, evaluando la gramática de esa palabra, el tiempo presente indica que Timoteo debía advertir constantemente a su pueblo del peligro de todos los aspectos de la doctrina demoníaca y no bíblica presentada por los falsos maestros. Y básicamente ese fue un tema recurrente durante el ministerio del apóstol Pablo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 20, el versículo 29 y 30. Él les advirtió a los ancianos de Éfeso: dice, sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Ahí le está haciendo la advertencia, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pablo, hace unos años atrás, advirtió que los errores vendrían en Hechos 20, en la playa de Mileto. Sin embargo, él no hizo una exposición exhaustiva de esos errores, no, sino que él se centró básicamente en los aspectos positivos de la edificación de su fe mediante la palabra de Dios. Hermanos, Pablo estaba convencido que los hermanos, teniendo un fuerte cimiento, serían capaces de enfrentarse y refutar cualquier tipo de error cuando éste llegara. Y Timoteo, su hijo en la fe, debía hacer lo mismo. Él debe recordarles que el camino para enfrentarse a la enseñanza falsa y satánica es estar fuertes en la palabra, como lo dice Primera de Juan 2:14. Lamentablemente, en esta sociedad contemporánea, el no pensar bíblicamente, el no pensar teológicamente, le ha costado mucho a la iglesia y ha permitido la entrada de todo tipo de errores, y esto a su vez ha hecho que la iglesia se debilite y esté confundida. Predicaciones sin convicción, enseñanzas diluidas y una débil teología han sustituido las verdaderas predicaciones doctrinalmente fuertes y expositivas. Y el resultado de todo eso ha sido la invasión psicológica en la iglesia, el misticismo, el materialismo, el evangelio de la prosperidad, hasta el ocultismo también. Entonces, gran parte de esa problemática o de ese caos puede atribuirse directamente a que los pastores han dejado de pensar críticamente y predicar con convicción. Muchos han dejado de trazar claramente esa línea entre la verdad y el error y de edificar a su rebaño en la sana doctrina de la palabra de Dios. De estos débiles predicadores, se dice a menudo que compensan tal debilidad al tener algunos lo que llaman un corazón de pastor. Y un corazón de pastor
sin embargo, dice el pastor John MacArthur, y cito: el corazón de un pastor no se mide por lo bueno que es un hombre mimando a sus ovejas, sino por cuán bien las protege de los lobos y las alimenta para que puedan crecer y llegar a ser maduras y fuertes. Fin de la cita. Un hombre de Dios debe adquirir definitivamente, debe adquirir y predicar convicciones fuertes, debe continuamente advertir a su pueblo de los errores según se presenta la necesidad, porque él es el encargado de proteger su rebaño. En segundo lugar, un ministro excelente es un estudiante que conoce la palabra, que es experto en la palabra. En ese mismo verso dice: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. El estudio y el manejo preciso de las escrituras es fundamental para la excelencia en el ministerio. Pero es lamentable que actualmente en la iglesia, que la iglesia actual carezca de ella. Buena parte de la predicación actual es débil y produce, por lo tanto, iglesias débiles. Porque los pastores, líderes, reflejan la falta de conocimiento bíblico y también reflejan un escaso compromiso por estudiar la palabra, por estudiar la Biblia. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este no siempre ha sido el caso. A lo largo de la historia de la iglesia, la mayoría de los grandes teólogos han sido pastores. Por ejemplo, además de su trabajo de reformar la iglesia, los reformadores también tenían responsabilidades pastorales y habituales. Los líderes del movimiento puritano inglés del siglo XVII, por ejemplo, John Owen, Richard Baxter, Thomas Goodwin, Thomas Brooks, todos ellos fueron pastores. Y como pastores, ellos también fueron estudiantes de la Biblia, no simplemente comunicadores, administradores o consejeros. Su conocimiento e interpretación de la Biblia estuvo caracterizada por la precisión que ellos tenían. Ellos trabajaron duro enseñando y predicando. Hay un testimonio, William Tyndale, en el siglo X, un reformador del siglo XVI, y él fue el que tradujo la Biblia al inglés. Es un ejemplo de un hombre con un ardiente deseo de estudiar y comprender la palabra de Dios. Este hombre fue apresado, él estuvo en la cárcel y lo metieron en la cárcel por herejía, y antes de que fuese martirizado, él escribió una carta. Se le escribió una carta al gobernador en jefe, pidiéndole que por favor le envíe un gorro para el frío, también una vela, un pedazo de tela para coser sus polainas. Pero en la misma carta él dice: le ruego de manera amable, apremiante, que le diga al procurador que me permita por favor tener mi Biblia hebrea, mi gramática hebrea y mi diccionario hebreo para poder dedicar tiempo al estudio. O sea, el hombre tenía convicción, estaba preso, estaba a punto de morir y él estaba preocupado por estudiar la palabra dentro de la cárcel. Entonces, a este profundo estudio de la palabra, de la Biblia, es al que Pablo llamó a Timoteo. Es esencial, mis queridos hermanos, la continua experiencia de ser nutrido con las verdades de la palabra de Dios. Un ministro excelente debe leer la palabra, estudiarla, meditar en ella, dominar su contenido, empaparse de ella. Y solo entonces puede estar ante Dios, como dice 2 Timoteo 2:15, estar aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un ministro debe conocerla. El asunto no es cuán bueno sea, cuán buen comunicador sea ese hombre o cuán bien conoce la cultura, incluso ni siquiera cuán bien conoce los problemas particulares de su rebaño. El asunto es cuán bien ese hombre conozca la palabra de Dios, ya que la revelación de Dios evalúa perfectamente todas las cosas en todo tiempo, para toda la vida, y las orienta hacia la voluntad divina.
Es a través del conocimiento de la palabra que el pastor cumple con su llamamiento para dirigir a las ovejas mediante el crecimiento espiritual a la semejanza de Cristo, como dice 1 Timoteo 2, 1 de Pedro 2:2. En tercer lugar, un ministro excelente evita la influencia de la enseñanza impía. Dice el verso 7, primera parte del verso 7 del capítulo 4, desecha las fábulas profanas y de viejas. La otra cara de ser fuerte en la palabra es evitar las falsas enseñanzas. Un ministro excelente que está comprometido con el estudio de la Biblia no tiene ningún interés alguno en que su fortaleza se malgaste con enseñanzas impías. Él no pierde tiempo en eso. La palabra desecha, una palabra fuerte, significa rechazar, separar. Profanas se traduce como algo que no es consagrado. Entonces aquí esa frase se refiere a cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Quitar todo eso que contradiga la palabra de Dios. Esa palabra fábulas es la palabra mito, la palabra mutos en el griego, de la que se deriva la palabra mito. Todas esas fábulas son es lo que se refiere a todo lo que está puesto a la verdad bíblica. Además, Pablo en esa frase describe sarcásticamente como de viejas, porque en ese tiempo dentro de la cultura griega, eso era un calificativo común que los griegos utilizaban para señalar a las personas que no tenían ningún tipo de educación, que no tenían ninguna, se puede decir, no tenían ninguna sofisticación filosófica. O sea, y en ese tiempo las mujeres en esa cultura no tenían el mismo privilegio de hombres como estudiar. Dios espera que los que están en las posiciones de liderazgo tengan una mente pura, saturada con su palabra. Sin duda alguna, no hay lugar para mitos necios, que en realidad son doctrinas de demonios. Cuarto lugar, un ministro excelente se ejercita para la piedad. El verso 7, la segunda parte del verso 7 al 9 dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera, para la fila es esta y digna de ser recibida por todos. Ejercítate, esa palabra viene del griego gymnazo, de la que deriva la palabra gimnasio, que significa entrenar, practicar. Esa palabra habla de un entrenamiento riguroso, de un entrenamiento extenuante, de mucho sacrificio que experimenta un deportista. En esa cultura, cada ciudad griega tenía un gimnasio y Éfeso no era la excepción. Los jóvenes entre 16 y 20 años dedicaban habitualmente mucho de su tiempo al entrenamiento físico, porque en realidad eso para la época era esencial, ya que en ese tiempo había muchos días que había actividad física. Entonces, la cultura hacía mucho énfasis en el entrenamiento físico y en la gloria de los que ganaban los eventos deportivos. Entonces, al usar esa palabra entrenar, gimnasio, Pablo toma ese fenómeno cultural y lo aplica al mundo espiritual. Y como la cultura griega hacía el énfasis en el entrenamiento dedicado al cuerpo, entonces Pablo exhortó a Timoteo a que se ejercitara para la piedad. El tiempo presente de ese verbo indica que que Timoteo tenía que hacer eso de manera constante, buscar de manera constante la piedad. Timoteo debía entrenar a su hombre interior para la piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Piedad es vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos, lo estamos haciendo delante de Dios y lo estamos haciendo para Él. Lo que se conoce dentro de la teología reformada como vivir corandeo. Vivir delante de Dios
Una conciencia de que lo que hacemos, todo lo que hacemos, lo estamos haciendo delante de Dios y lo estamos haciendo para Él. Alguien también definió la piedad como devoción en acción. Esto básicamente quiere decir que se trata de una actitud hacia la persona de Dios que trae como resultado una vida agradable a Él. Dice la palabra en Génesis que no caminó con Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice Hebreos 11:5? Dice que antes de que Enoc fue llevado al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc era un hombre de piedad, un hombre piadoso. Dice Jerry Bridges en su libro La práctica de la piedad, cito, dice que es posible ser muy ortodoxo en su doctrina, muy correcto en su conducta y aún así no ser piadoso. Muchas personas son ortodoxas, son rectas, pero no están dedicadas a Dios. Ellos están dedicados tanto a su ortodoxia, ellos se han comportado dedicados sus vidas a estándares de conducta morales elevados, pero no se han dedicado a Dios. Entonces, la piedad parte de una relación personal con el Señor y de ahí a una conducta apropiada en todas las demás áreas de la vida humana. Eso es la piedad. Y también, hermanos, de la palabra dice que la piedad es un don de Dios. Fue dada por el divino poder de Dios, pero nosotros somos responsables de ejercitarnos en ella. La clave para una vida piadosa es la autodisciplina espiritual. Primera de Corintios 9, 24 al 27, Pablo escribió: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense cómo Pablo allí describe su disciplina espiritual, y lamentablemente la falta de disciplina espiritual es la razón principal de que tantos líderes, guías espirituales caigan en pecado. Falta de disciplina espiritual. Ellos dejan de dedicar tiempo a la palabra, la dejan de un lado, dejan de dedicar tiempo a la oración y al servicio abnegado. Entonces, un ministro excelente ha de buscar la piedad, no ha de buscar el éxito. En la época del apóstol Pablo, así como la nuestra, se daba mucha importancia al ejercicio corporal. Y bueno, ahí dice que tal ejercicio corporal para poco es provechoso. Ojo, aquí no se está diciendo de que el ejercicio, que es malo hacer ejercicio. Y hay gente que malinterpreta ese texto, ¿no? Que el cristiano no puede hacer ejercicio. No, para nada. Aquí Pablo está mostrando que el ejercicio corporal está limitado en alcance y duración porque solo afecta al cuerpo físico durante esta vida terrenal. Por otra parte, la piedad, él hace el contraste. Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A diferencia del ejercicio corporal, la piedad es provechosa para el alma y el cuerpo. Y los efectos positivos no son tan limitados no están solamente limitados a esta vida, ya que tiene promesas para la vida presente y la venidera. Entonces, cultivar la piedad va a traer beneficios en la vida presente, pero va a traer bendiciones también para la eternidad. Allí en el verso 8, Pablo dice que tan evidente es esta verdad que en el versículo 8 Pablo la llama digna, palabra digna de ser recibida por todos. Y como se observó antes en el capítulo 3 de esa epístola, esa frase, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, esa frase es una declaración que es evidente, o sea, una declaración obvia. Algo
tan manifiesto que todo el mundo lo conoce. ¿Y cuál es esa palabra? Fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que dice el verso 8, de que la piedad es provechosa para todos, según el contexto. No se refiere al capítulo 10, sino se refiere al verso 8. Y el capítulo 10 apoya lo que dice el verso 8. El versículo 10 apoya y reitera lo que dice el verso 8. Es evidente que los creyentes también deben disciplinarse a sí mismos para la piedad, porque, como bien lo mencioné hace un momento, la piedad tiene un valor eterno. La piedad, no la fama, no el prestigio, es lo que debe buscar el ministro excelente, que debe dar un ejemplo de vida, de virtud espiritual a su rebaño. Un ministro excelente está comprometido con el trabajo arduo. El verso 10 dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La labor del ministerio es laboriosa. La tarea del ministerio es laboriosa y exige trabajo arduo. La meta de trabajar y sufrir es la piedad, con sus consecuencias eternas. Allí la palabra trabajamos en el original es copiao, y significa que da la idea de trabajar arduamente hasta el punto de la fatiga, hasta el punto de la extenuación. Eso es lo que significa esa palabra allí. Allí sufrimos, el griego es agonizomai, que es donde viene la palabra agonía, que significa ocuparse en una batalla. Entonces, ese trabajo arduo que hace el ministro de Jesucristo es necesario por dos razones. Primero, es que los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:10. Y la segunda es que los incrédulos afrontarán la condenación eterna de parte de Dios, como lo dice Colosenses 1, versos 28 y 29. Entonces, el conocimiento de esta exigencia de un trabajo diligente insta al ministro excelente para serios esfuerzos. Hay ejemplos, muchos ejemplos conocidos. Hay un misionero llamado Henry Martin, que él fue misionero en la India. Él en una carta se escuchó decir, déjenme quemarme por Dios. O sea, él manifestando su celo por las cosas de Dios. Y también debido a su trabajo arduo y constante como misionero entre los indios norteamericanos, David Brainerd murió antes de cumplir los 30 años. O sea, los ministros de Dios están comprometidos en un trabajo arduo, un trabajo que es eterno, con el destino del alma de los hombres en juego. O sea, un sentido de urgencia. El sentido de urgencia de este trabajo los impulsa a seguir a través de las fatigas y de soledades y luchas. Comentarista J. Oswald Sanders escribió, y cito: si no está dispuesto a pagar el precio de la fatiga por su liderazgo, siempre será un mediocre. El verdadero liderazgo siempre exige una carga pesada sobre todo hombre. Cuanto más eficiente es el liderazgo, tanto más alto es el precio a pagar. Es caro. 1 Corintios 9, del 16 al 17, Pablo escribe: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En los versos 26 y 27 de ese capítulo 9 de 1 Corintios dice que así, yo de esta manera no corro como la aventura, de esta manera peleo, no como alguien que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como pudieron notar aquí, ambos pasajes hablan del compromiso de Pablo ante el arduo trabajo y las privaciones que él sufría. Y ahí se evidencia evidentemente su compromiso, evidenciado por su sufrimiento.
Un ministro excelente vive con esperanza y no está motivado por la satisfacción terrenal o por el cumplimiento inmediato. Él espera, como dice en el verso 10 del capítulo 4, él espera en el Dios viviente, en el tiempo perfecto allí, que indica que algo hecho en el pasado, el verbo indica que indica algo hecho en el pasado con resultados continuos en el presente. El ministro excelente trabaja constantemente teniendo en cuenta la eternidad, siempre. Como él fue salvo en esperanza, como dice Romanos 8:24, él vive y ministra en esa esperanza. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Se ha debatido mucho en esta frase, que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Algunos sostienen que Pablo aquí él enseña universalismo, es decir, que todos los hombres van a ser salvos. Por supuesto, desde un punto de vista haciendo una interpretación correcta del texto, la Biblia es algo erróneo, porque la Biblia nunca se contradice. La Biblia nunca va a enseñar algo en un pasaje que contradiga lo que ha enseñado en otra parte. La Biblia enseña que con toda claridad, efectivamente, que todos quienes rechacen a Dios serán sentenciados al infierno. Eso lo dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. También en Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para los diablos y los ángeles. Fíjense cómo afirma que la duración de ese castigo también será eterno. Entonces, también Jesús repetidas veces también habló del peligro del infierno. Advirtió solemnemente de los que lo rechazan, de que los que lo rechazan iban a morir en sus pecados. Y por supuesto esta es una postura muy equivocada porque el universalismo es contrario a las escrituras. Y parece mejor comprender este texto o este versículo como se enseña en que Dios realmente es el Salvador de todos los hombres, quien realmente los salva, pero solo en un sentido temporal, mientras que a los creyentes Él los salva en un sentido eterno. O sea, en ambos casos, Dios, Él es su Salvador, y hay salvación que Él hace a favor de ellos, a favor de los impíos. Porque en esta vida absolutamente todos los hombres experimentan cierto poder de protección. Eso lo vimos esta mañana en la clase de nuestro hermano, de que por la gracia común todos los hombres reciben ese poder protector, ese poder liberador y sustentador de Dios. Pero los creyentes lo experimentarán en un grado pleno en este tiempo y para toda la eternidad. O sea, tenemos el mismo beneficio, pero ya también gozaremos con Él en la eternidad. En otras palabras, si Dios es el Salvador de todos los hombres, en que refrena la muerte. Escuche esto: Dios es el Salvador de todos los hombres, en que refrena la muerte y el juicio a todos los pecadores, que todos los pecadores deben recibir por causa del pecado. Y en realidad ese aspecto de salvación
es que Dios los libra de la condenación instantánea, porque Él puede aniquilarlos instantáneamente, pero decide no hacerlo así. Entonces, en ese sentido se muestra que Él es el Salvador de todos. Él da gracia a todos los hombres. Los incrédulos experimentan también la bondad y la misericordia de Dios como parte de su gracia común, ya que no son aniquilados al instante por sus pecados, ni tampoco les da el constante dolor y privación absoluta. Ellos experimentan sus bendiciones temporales en esta vida. Y fíjense que este principio también se ilustra en Isaías, en el capítulo 63, del 8 al 10. Dice: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de luz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero mire lo que dice el verso 10: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. Aquí en este pasaje, en el verso 8, dice que Dios fue el Salvador de Israel. Él sacó a la nación de Egipto, los cuidó, les proveyó alimento, agua y los liberó de sus enemigos. Que no fue Salvador en un sentido espiritual de todos los israelitas está claro en el verso 10. Que dice que él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Este pasaje es análogo al verso 10 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Entonces, Dios es Salvador de los hombres en un sentido temporal, y mayormente Él es Salvador en el sentido espiritual, de que ellos son librados en el sentido de que ellos son librados de la penalidad del pecado para siempre. Entonces, de modo que para el buen ministro de Jesús, no es un problema trabajar duro proclamando la gloria y la obra salvadora de Dios en Cristo, porque él sabe que él sirve a un Dios vivo, quien por naturaleza es salvador, tanto en este tiempo como por la eternidad. Ese aspecto eterno de la salvación de Dios fue lo que motivó a Pablo para soportar lo que él sufrió durante su ministerio evangelístico. La tarea del ministro no debe hacerse en el poder de la carne, efectivamente, sino en el poder del Espíritu. Y Pablo habla de ese equilibrio en Colosenses 1, 28 y 29. Y dice, Colosenses 1, 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, el trabajo arduo en el ministerio debe tener como fuente de poder, a Dios obrando en el ministerio. Por último, un ministro excelente enseña con autoridad. Verso 11, esto manda y enseña. Y la orden de Pablo a Timoteo contrasta tajantemente con la predicación que se ve hoy en día. La predicación de nuestro tiempo, como lo dije al principio, es una predicación entretenida que rara vez apela a las convicciones. Muchas veces es popular, pero no es poderosa, y muchas veces es interesante, pero no tantas veces esa predicación es transformadora. Y Pablo no le dice a Timoteo que le haga sugerencias a su congregación, más bien él debe mandar que ellos obedezcan a la verdad. Y ese imperativo de manda significa ordenar, que le da la idea de un llamado que exhorta a alguien a la obediencia por alguien en autoridad. ¿Qué es lo que tiene que mandar y enseñar Timoteo? Que todo lo que está en los versículos 6 al 10
¿Qué es lo que tiene que mandar y enseñar a Timoteo? Todo lo que está en esos 5 versículos. Todo lo que Dios le ordenó a Timoteo que fuera, él debía hacer, él debía ordenar a otros que lo fueran también. La predicación del ministro fiel ha de ser con autoridad. Y como dice Pablo en Hechos 17:30, dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesús en su ministerio terrenal ordenó a quienes le escuchaban que se arrepintieran y creyeran, tal cual como lo había dicho Juan el Bautista. Cada llamado al arrepentimiento, a creer en el Evangelio con arrepentimiento, es una orden. Cada llamado a los santos a obedecer la palabra es una orden que debe venir con autoridad. O sea, por lo tanto, un buen ministro de Jesús es un hombre valeroso porque confronta al pecado con la autoridad de la palabra de Dios y confronta también la incredulidad y la desobediencia sin titubear. También el valor de este ministro está moderado con su mansedumbre y nunca ese mandato es insultante o descortés. Su predicación se caracteriza por órdenes fundamentadas efectivamente en las Escrituras y no simples súplicas sentimentales. No tiene miedo de proclamar con denuedo la palabra de Dios, a pesar de lo que le pueda venir. Y no tiene miedo de proclamar la verdad con denuedo, o sea, con valentía, y él deja que la palabra de Dios en su poder fluya en su audiencia. Y bueno, hermanos, no quiero concluir sin recordar que en este texto se puede decir una aplicación específica y una aplicación general. Específicamente, nosotros deberíamos aplicar estas verdades antes que nada a los ministros, los maestros, y después de ellos, en una parte en particular, a todos los que laboran, por ejemplo, los que ministran en la iglesia, en la parte de la música, porque ellos también cuando cantan, ellos ministran. Todos y cada uno de ellos, los que servimos en la iglesia, somos responsables de nuestra alimentación espiritual. Nosotros debemos desechar todo aquello que no edifica y debemos ejercitarnos para la piedad. Si nosotros queremos seguir siendo fieles al Señor en la labor que Él nos ha encomendado, debemos considerar con tanto esmero cómo estamos cuidando a nosotros mismos. Tenemos que hacernos una evaluación introspectiva, porque ¿de qué vale servirle al Señor descuidando nuestra propia alimentación espiritual y descuidando el desarrollo de la piedad personal? O sea, ningún ministro de la iglesia o el que sirve debe darse el lujo de descuidar su vida espiritual. O sea, él debe negarse a sí mismo, perderlo todo para ganar a Cristo o no ministrar, así como hizo el apóstol Pablo. En realidad, hermanos, esto no es juego, porque la iglesia responde a la voz de sus líderes, y si sus líderes son los primeros que están descuidando sus vidas espirituales y la propia alimentación de la palabra de Dios, tarde o temprano su rebaño va a comenzar a decaer y va a seguir el mismo ejemplo de la iglesia. Y a manera general, esta exhortación también es aplicable a todo creyente, no solamente a los líderes, a cada creyente, porque todos al final vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y nadie dará cuenta por su hermano, nadie. El mandato de Pablo para los cristianos es ejercítate para la piedad. Gracias, Señor. Padre, tu palabra es buena y eficaz, es viva y eficaz. Señor, gracias porque por medio de ella tú nos exhortas y nos cuidas.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestro caminar. Sabemos que estamos en un proceso de santificación diario, Señor, y efectivamente vamos a tener tropiezos, pero tu palabra, Señor, mientras más estemos anclados en tu palabra, ejercitándonos, Señor, en la piedad, podremos ministrar de manera eficiente. Te pido, Señor, por mis hermanos, que seas tú, Señor, hablando a sus corazones, Señor, y que podamos reflexionar cada día sobre este tema, que podamos ser una iglesia piadosa, que se nutra con tu palabra todos los días, que podamos, Señor, ser sal y luz en medio de esta sociedad que está en tinieblas, Señor, pero estamos llamados a proclamar tu palabra. Damos gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén.